Tengan muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor bendiga rica y abundantemente sus vidas. Es para mí una enorme bendición el poder estar nuevamente a través de las redes sociales, especialmente de Facebook Live, el poder estar transmitiendo la palabra del Señor a través de una nueva transmisión. Agradecerles a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, por darnos la oportunidad de poder llegar al interior de cada uno de sus hogares. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. En esta hora, pues, vamos a tocar lo que es la segunda parte de el mensaje que compartíamos el día viernes 2 de abril del 2021. Hoy pues vamos a compartir la palabra del Señor, que es la segunda parte, la continuación. Y para eso, hermanos, la semana pasada hablábamos bajo el título ¿Por qué sus amigos lo abandonaron? Y en esta oportunidad vamos a hablar, ¿verdad?, la segunda parte. Así es de que sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Les invito a todos a que por favor abramos la palabra del Señor en esta oportunidad. Quiero invitarles a que busquemos en la carta a los Romanos, capítulo 3, y vamos a darle lectura del versículo 9 al versículo 30. Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al verso 30. Dice la palabra del Dios eterno de Israel: ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos a venir, mis estimados hermanos, en palabras de oración. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Rey de Gloria, por permitirnos un día más, Señor, de vida. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que han tomado a bien, Señor, el estar, Señor, cerca de ti, Señor. Lamentablemente, Señor, el año pasado, para esta fecha, Señor, fue bastante difícil, Señor, por el cierre de muchas congregaciones. Especialmente, Señor, por esa pandemia, Señor, que lamentablemente, Padre, se dio no solamente en el país El Salvador, sino en todos los países del mundo. Lamentablemente, se tuvieron que cerrar los templos, Señor. Muchas de esas personas quedaron prácticamente, Señor, a la orfandad, Señor, donde aquellas personas que fueron formadas, que fueron educadas por los diferentes obreros del Señor, son los que muchas veces pudieron sobrevivir, Señor, a toda esta tempestad, Señor. Padre, yo sé que hay muchas personas que lamentablemente, Señor, en ese ausentismo, Señor, a las diferentes células, a los diferentes centros, Señor, de donde las personas se reunían, Señor, para poder adorar, Señor, y cantar, Señor, y estudiar tu palabra. Muchos de ellos, Señor, lamentablemente, muchos de ellos quedaron, Señor, en el camino. Muchos de ellos, Padre, se enfriaron de una manera drástica, Señor, en su vida espiritual. Muchas de esas personas, Señor, su fe desfalleció. Muchos de ellos, Señor, lamentablemente, en sus hogares, surgieron una serie, Señor, de circunstancias que han provocado, Señor, la desunión, Señor, de muchos hogares, de muchos matrimonios, Señor. Muchas de las familias, Señor, lamentablemente dejaron esas de perseverar, Señor. Muchos de ellos, Señor, lamentablemente, pues se fueron, Señor, prácticamente, Señor, al mundo, Señor. Y ese ausentismo, Señor, de tu palabra provocó que muchas de estas personas, Señor, ya no hayan regresado, Señor, a tu casa. Pero oramos, Padre eterno, para que tú te puedas glorificar, para que tú te puedas manifestar, Señor, a través, Señor, de esta palabra, Señor. Que esta palabra, Padre, pueda ser un refrigerio, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo último, Señor,
de el rincón, Señor, de este mundo, Señor. Que esta palabra, Espíritu Santo, tú la puedas llevar, Señor, por todas esas fronteras, por todos esos países, Señor, donde a lo mejor no se permite, Señor, la libertad de culto, Señor. Pero que esta palabra, Señor, pueda llevar tu unción, pueda llevar, Señor, tu presencia. Que esta palabra, Señor, pueda llevar, Señor, esa gracia divina, Señor, ese amor, esa bondad, esa compasión, esa misericordia, Señor. Que a donde esta persona, Señor, sea hombre, sea mujer, que esté extraviado, Señor, de tus caminos, pueda ser tocado, pueda ser ministrado, Señor, pueda llegar, Señor, con poder, Señor, allí donde está este hermano, donde está esta hermana, Señor, que por A o por B motivo, Señor, se distanció, Señor, de tus caminos. Sabemos, Padre, que los días, Señor, se han acortado. Sabemos que los días, Señor, se han vuelto cada día más, Señor, más peligrosos, Señor. Y vemos, Padre, cómo el amor de muchos, Señor, se ha agotado, Señor. Muchas de las personas están más puestas, Señor, sus ojos en lo que este mundo, Señor, les puede ofrecer. Pero pedimos, Padre, que esta palabra tenga el poder suficiente, Señor, para que esas personas, Señor, que han probado, Señor, de buscar, Señor, ese vacío, que lo han tratado de llenar, Señor, con todo lo que este mundo, Señor, les puede ofrecer, Señor, puedan darse cuenta, Señor, que no hay nada mejor, Señor, que tu presencia. No hay nada mejor, Señor, que tu palabra. No hay nada mejor, Padre, que estar en la casa de Jehová, Señor. Padre, que esa persona que se sienta desanimada, que se siente entristecida, Señor, pueda ser las primeras, Señor, que puedan ser alcanzadas. Que ese corazón, Señor, que ha estado lamentablemente, Señor, herido, lastimado, Señor, desanimado, entristecido, Señor, que a través de esta palabra gloriosa, Señor, pueda ser ministrada, Señor. Llega, Señor, a donde nuestros hermanos, Señor, estos se encuentran, Señor. Glorifícate, Señor, de una manera muy especial y muy única, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda llevar, Señor, esos nutrientes, Señor, para que pueda edificar, Señor, el cuerpo sagrado tuyo, Señor, que es tu iglesia, Señor. Ayúdales, Padre eterno, a que vuelvan nuevamente, Señor, como decía el profeta Jeremías, paraos pues sobre los caminos, decía él, y volved nuevamente, dice, al camino antiguo. Padre, que las personas, Señor, que están extraviadas en este tiempo, Señor, puedan ponerse, Señor, en un punto, Señor, donde ellos puedan meditar, Señor, donde ellos puedan reflexionar, donde ellos puedan darse cuenta, Señor, que el camino, Señor, que lamentablemente ellos han tomado, Señor, no es el adecuado, no es, Señor, el que tú, Señor, deseas para ellos, Señor. Que ellos puedan, Señor, nuevamente, Señor, arrepentirse, cambiar, Señor, la dirección, Señor, de donde ellos, Señor, están caminando, Señor, y puedan decir, Señor, que tú y tu misericordia, Señor, como dice en el libro de Lamentaciones, Señor, que tus misericordias, Señor, son nuevas cada día, que ellos puedan en este día, Señor, poder reflexionar, poder decir, Señor, que aquí están, Señor, que la puerta del Evangelio, Señor, es la puerta, Señor, de la salvación. Que las personas, Padre, puedan volverse, Señor, nuevamente, Señor, a tus caminos, Señor Jesús. Obra, Espíritu Santo de Dios. Sea usted, Señor, ministrando, Rey de Gloria. Sea usted ministrando, Rey de Gloria, la vida, Señor, de estas personas, Señor. Cuántas personas, lamentablemente, Rey de Gloria, están, Señor, desperdigadas, Señor, por todo esto, Señor, que
que este mundo está ofreciendo, Señor. Cuántas personas, Señor, han abarrotado, Señor, las diferentes playas, Señor, de este país como de otros, Señor, y es triste, Señor, porque lamentablemente, Señor, se escuchan noticias, Señor, que personas se han ahogado, Señor, personas, Señor, que fueron a diferentes lagos, lamentablemente saturaron aquella lancha, Señor, y lamentablemente las personas de las que iban, Señor, se han muerto, se han perdido, Señor. Hay una serie de noticias, Señor, de cómo personas, Señor, que han abusado, Rey de Gloria, de la velocidad, lamentablemente, Señor, han perdido un ser querido, Señor. Esto es, Padre Santo, lamentable, porque esto es lo que realmente el enemigo, esto es lo que quiere. Muchas personas, Señor, en este tiempo, lamentablemente buscaron el sitio equivocado, Señor. Después vienen los ayes, Señor. Después vienen las lamentaciones, Padre eterno. ¿Cuántas personas, Señor, estaban dando gloria y honra, Señor, porque tú los libraste, Señor, del COVID? Veíamos una noticia, Padre, como una familia había llevado a su hijo, Señor, a la playa, porque su niño había vencido el COVID y lamentablemente, pues, en la playa el niño se ahogó. Es triste ver estas noticias, pero es en la casa del Señor donde la mayoría de personas debería estar dando gracias, debería estar humillada delante del Todopoderoso, reconociendo que Dios ha obrado ese milagro, que Dios ha hecho milagros gloriosos en nuestra vida. Padre, te pedimos, Señor, que esas personas que tienen luto, Señor, en sus familias, Señor, puedas tú, Señor, dar, Señor, esa fortaleza, Señor, a esa familia doliente, esa familia, Señor, que lamentablemente, Padre eterno, ha perdido uno o dos, Señor, o gran parte, Señor, de su familia, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Reconocemos, Señor Jesús, que a pesar, Señor, de la pandemia, muchas de las personas, Señor, no han tomado, Señor, a bien, Señor, someterse, Señor, a esas medidas, Padre, para poder proteger, Señor, sus vidas, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque lamentablemente así es el ser humano. El ser humano cambia constantemente, el ser humano lamentablemente toma decisiones equivocadas, pero así somos, Señor Jesús. Tenga usted, Señor, misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos tú a nosotros, Señor, a los que nos esforzamos día a día, Señor, por caminar, Señor, en este camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser constantes. Ayúdanos, Señor, a ser personas disciplinadas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no apartar nuestra mirada, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino a poner, Señor, nuestra mirada, Señor, en ti, Señor. Fortalécenos y danos la fuerza, Señor, que cada uno de tu pueblo, Señor, estos necesitan, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, Señor, te damos alabanza, Señor, porque tú, Señor, todo lo mereces. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús la bienvenida, hermano, hermana, de estar allí para que esta palabra pueda ministrar nuestra vida el día de hoy. Sean cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, muy bienvenidos. La pregunta que en esta mañana podemos hacer es: ¿por qué sus discípulos lo abandonaron? Todos recordamos, mis estimados hermanos, esa escena narrada en las Sagradas Escrituras, especialmente la de la pasión de Cristo y su crucifixión. Lamentablemente es una escena difícil de imaginar y difícil de revivir. Y aunque
Es una escena, mis estimados hermanos y amigos, muy cruel y muy dolorosa. Ella nos enseña una apreciación más profunda por la que Jesús sufrió por nosotros. Reconocemos que el creyente debe de atesorar la muerte que Cristo sufrió en la cruz. No porque es un drama cautivador, sino por la razón por la cual Cristo murió allí. El día de hoy quiero que miremos la cruz y que meditemos en las razones por las cuales Jesús escogió morir de la manera en que Él murió. La pregunta que en esta mañana, hermanos, sería: ¿por qué Jesús escogió morir por mí? ¿Por qué Jesús escogió morir por mí? Y quiero decirles, hermanos, que a pesar de que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, observamos esta narración de cómo Jesús empezó Él a presentir su muerte, especialmente cuando Él llegó a Getsemaní. Él pudo en un momento tratar de omitir aquella sensación, pero teniendo Él la confianza con aquellas personas que Él decidió caminar, me estoy refiriendo a los discípulos, dice la palabra del Señor que Él tomó a Pedro y tomó a 2 hijos de Zebedeo. Me pongo a imaginar, ¿verdad?, cómo habrá sido aquella escena, de cómo el maestro ha de haber puesto la mano sobre el hombro de Simón y cómo él ha de haber llamado a los 2 hijos de Zebedeo. Me imagino yo que cuando él empezó a caminar, los discípulos no se imaginaron lo que en el interior a nuestro amado Mesías le estaba ocurriendo. Dice la palabra que Jesús en ese momento, Él comenzó a entristecerse. Él comenzó a angustiarse de una gran manera, hermanos. Y Él, con la confianza que tenía con sus discípulos, Él les revela algo y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, les dijo Él, y velad conmigo. Cuando el Señor sabía que en el momento de estar hablando con sus discípulos, yo creo de que el Señor sabía perfectamente bien que sus discípulos no iban a poder darle el consuelo que nuestro amado Mesías necesitaba. Tal vez la imaginación de ellos no tenía la profundidad de la gravedad de la situación que él experimentaba. Y él solamente les hace ver de que lo esperen en ese lugar, pero que velen con él. La palabra velad, hermanos, significa, ¿verdad?, que debemos de estar a la expectativa, que debemos de estar, ¿verdad?, en un estado, ¿verdad?, de estar en la jugada, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, que estemos orando, estemos pidiéndole al Creador
por la fortaleza de uno de nuestros hermanos. El Señor tuvo que retirarse un poco de ellos porque la carga que Él sentía era tan grande, hermanos, pero tan grande que Él necesitaba desahogarse. Él necesitaba sacar aquello que lo aprisionaba dentro de su interior. Y dice la palabra del Señor que Él se postró sobre su rostro. Él empezó, hermanos, a humillarse delante de su Padre que está en los cielos. Él comenzó a orar. Él comenzó a decirle: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración, hermanos, nos da a nosotros que aún, hermano, hasta en el camino del sufrimiento, Él, hermanos, puso todo en la voluntad de su Padre. Aún sabiendo que lo que le esperaba a Él no era algo que Él en su humanidad pudiera resistir. Pero a pesar de ello, le estaba diciendo a Él: Padre, que no se haga como yo quiero. Porque si tú me preguntas a mí si yo quiero hacer esto, yo tal vez te podría decir que no, pero no quiero que tú tomes en cuenta lo que yo te estoy exponiendo. No quiero que tú no quiero que tú escuches la circunstancia en la cual yo en este momento yo me encuentro. No, yo no quiero que tomes eso, amado. Yo lo que deseo, Señor, que si esa es tu voluntad de que yo pase por eso, yo lo voy a hacer. Y me imagino yo, hermanos, que después de que Él realizó esta petición delante del Todopoderoso, Él tuvo nuevamente que regresar donde estaban tanto Pedro como también los hijos de Zebedeo, para ver si también ellos podían elevar una oración para que Dios fortaleciera a nuestro amado Mesías. Pero dice la palabra que cuando Él llegó, hermanos, a donde ellos estaban, dice que Él los halló durmiendo, hermanos. Y Él les dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y el Señor les dice: velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Esa fue una palabra, hermanos, que nuestro amado Mesías le hace ver a sus discípulos. De que por favor, ¿verdad?, hagan el doble esfuerzo. Hermano, hay momentos donde usted no me dejará mentir a mí, donde nos sentimos agotados, donde nos sentimos súper cansados, donde nos sentimos, hermanos, que una pesadez, hermano. Nosotros tenemos muchas veces el deseo de querer orar, pero es tanto, hermanos, el cansancio, es tanto, hermanos, la fatiga, que eso nos duerme, eso nos cansa, y eso nos debilita, hermanos, y nos hace que nosotros nos durmamos. Pero es en eso, hermanos, donde yo quiero enfocar, hermanos, la palabra del Señor en esta hora. Jesús escogió morir, hermanos, para demostrarle las temibles consecuencias del pecado. ¿Sabe que el libro de Génesis nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer en perfección? Pero lamentablemente el pasaje que hemos tomado como base, que es Romanos capítulo 3, del verso 9 al verso 10, vemos cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia establecida allá en Roma. Y él narra a través del versículo 9 al verso 10 lo que provocó, hermanos, el pecado. Lo que provocó, hermanos,
la desobediencia. Recordemos que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo seres perfectos, hermanos. El mundo en aquel tiempo era un mundo perfecto. Pero cuando ellos provocaron a ir a Dios, hermanos, a través del pecado, ese mundo perfecto, hermanos, se derrumbó. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? Decía el versículo 9, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos, dice, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para que cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta que a pesar de cómo nosotros venimos estudiando los escritos de una manera sistemática, nos podemos dar cuenta, hermanos, que a pesar de esa imperfección y cómo Dios se reveló, hermanos, en la imperfección, hermanos, al ser humano, y cómo esa perfección establecida en las Sagradas Escrituras, esta trata, hermanos, de enmendar, de corregir, hermanos, el camino del ser humano aquí, hermanos, en esta tierra. Nos damos cuenta, hermanos, que en la palabra del Señor, especialmente, hermanos, si gusta conmigo, vaya al libro de Eclesiastés. Mire usted lo que dice Eclesiastés. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y dice, ciertamente dice, no hay hombre justo, dice, en la tierra, que haga, dice, el bien y nunca, dice, peque. Nos damos cuenta nosotros, hermanos, que lamentablemente el pecado, hermanos, este deterioro absolutamente, hermanos, todo lo deterioró. Y para que usted se dé cuenta de que los seres humanos somos seres imperfectos, ni aquel, hermano, que tiene los escritos sagrados puede decir, yo nunca he pecado, hermano. Estaríamos haciendo mentiroso a nuestro Dios, hermano. Porque usted sabe que el pecado muchas veces, hermanos, surge cuando nosotros vamos en contra, hermano, de lo que Dios ha establecido. Cuando yo, hermano, voy en contra de la palabra de Dios, a eso se le llama transgresión. Que a pesar de que yo tengo uso de entendimiento de los escritos sagrados, aún sabiendo de lo que el escrito sagrado me dice que yo no debo de hacer, yo transgredo, hay un límite, hermanos, o un lindero donde Dios le dice al ser humano, al hijo que ha nacido de nuevo, mira, este es el lindero que yo te dejo. El lindero es el hilo de la palabra. Si tú lo transgredes, si tú te saltas ese hilo del límite, pues verás las consecuencias de ello. Entonces, decía el apóstol Pablo en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos, hermanos, o el pueblo santo de Israel tenía el conocimiento escritural. A pesar, hermanos, que tenía el conocimiento escritural, lamentablemente, ¿verdad? Ellos andaban ciegos, ¿verdad? Porque a lo bueno, hermanos, llamaban malo, y a lo malo, hermanos, llamaban bueno. Los gentiles, lamentablemente, ¿verdad?, no tenían conocimiento de las escrituras. Para ellos, hermanos, lo que los judíos decían, ¿verdad?, era algo que era una locura, hermanos, para ellos. Pero todos sabemos que la palabra, hermanos, del Señor se ha ido revelando día con día, hermanos, a nuestra vida. Entonces, el libro, hermanos, de los Romanos lo deja hermano, bien claro.
que tanto los judíos, hermanos, como también los gentiles, están bajo la ley, hermanos, del pecado. Todos, hermanos, había y hemos pecado y estamos, hermanos, en necesidad de un Salvador. ¿Sí? ¿Por qué estamos bajo la ley del pecado, hermano? Es que nadie, hermano, puede decir de que no peca. Mire, pecamos con nuestra mirada, pecamos con lo que escuchamos, pecamos con lo que hablamos, pecamos con lo que hacemos muchas veces con nuestras obras, hermanos. Entonces, usted y yo, hermanos, día a día necesitamos de un Salvador. Sí, imagínese usted cuando una persona viene y le presenta el plan de salvación. ¿Qué es lo primero que normalmente el gentil que no tiene conocimiento de la palabra de Dios dice? No, si yo no he hecho nada malo. Mire, yo soy bueno. Mire, yo no robo, yo no fumo, yo no soy infiel, yo me porto bien con mi mamá, con mi papá, yo los honro, ¿verdad? Y todo eso. Pero mire, aquella persona, ¿verdad? Mire, es drogadicta. Aquella persona, ¿verdad? Mire, es prostituta. Aquella persona, mire, es malcriada con sus padres. No, hermanos. Tanto gentil como judío necesitan un Salvador. Hay una ley, hermanos, por la cual está establecida el pecado. Y muchas personas, hermanos, están bajo esa ley. Esa ley, hermanos, dígame usted, ¿le cuesta pecar a usted? No. ¿Por qué? Porque eso ya está implantado en nosotros. A nosotros se nos fue imputado, hermanos, ese pecado. La desobediencia. Trate de hacer lo correcto. Mire, le va a costar a usted todos los días de su vida tratar de hacer lo correcto. Todos los días va a tener que llorar, va a tener que esforzarse por tratar de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Ojo con esto. Para aquellas personas que se creen, ¿verdad?, más puritanas que otras, ¿verdad? Cuidado. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay justo ni aún uno. No hay ninguno. No hay ni uno, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Que usted sea como aquella persona que entró al templo, ¿verdad? Y estaba el Señor, ¿verdad?, escuchándolo, donde le dijo, ¿verdad?, Señor, ¿verdad?, yo te doy gracias, ¿verdad?, porque yo no soy, ¿verdad?, como este hombre, ¿verdad?, que es malo, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, te doy la 10ª parte, ¿verdad?, de todo lo que yo gano, ¿verdad? Te he dado. No. Aquel hombre, hermanos, entró a la casa del Señor reconociendo que él era pecador, reconociendo que él no tenía ni la más mínima pizca de la misericordia de Dios. Él dijo, yo soy pecador, yo he pecado, Señor. Yo no soy digno, Señor, ni aún de que mi mirada sea establecida hasta el cielo. ¿Por qué? Porque no soy digno, Señor. Así debemos de ser todos, hermanos, humildes y sencillos en nuestro corazón. De que todos los días, hermanos, necesitamos de nuestro amado Salvador. Todos los días necesitamos de un Salvador. Mas sin embargo, hermano, así como ellos, nosotros hoy en día no entendemos la total magnitud de nuestro pecado. Sí, para este tiempo, hermanos, la tradición nos enseña, ¿verdad?, que Jesús murió en este tiempo. Y todo esto lo hacemos, ¿verdad?, para recordar, para que usted y yo, ¿verdad?, le mostremos a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, de nuestro ser, que a través de la cruz Él nos revela verdaderamente cómo el pecado, hermanos, se ve ante Dios. Él tuvo que hacerse pecado, hermanos. Él tuvo que hacerse pecado, Él tuvo que ser, hermanos, ese cordero
que iba a quitar, hermanos, el pecado de este mundo, hermanos. Pero la pregunta es, mi estimado hermano, ¿por qué Jesús escogió morir por usted y por mí? ¿Sabe que Jesús escogió morir? Es para revelar, hermanos, el maravilloso amor de Dios que Él tiene, hermanos, para nuestra vida. ¿Sabe que una de las preguntas que por lo general se hace es si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué dejó que Jesús muriera? Miren, hermanos, la razón más sencilla es porque no es solo un Dios de amor. Él es un Dios, hermanos, de justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos, dice, pecaron y están, dice, destituidos, dice, de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente, dice, por su gracia, mediante, dice, la redención, dice, que es en Cristo Jesús, a quien Dios, dice, puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia, a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, dice, pasados, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, dice, sea el justo y el que justifica, dice, al que es, dice, de la fe, dice, de Jesús. Él, hermanos, no puede ser infiel a su palabra o violar, hermanos, su naturaleza santa. Recuerde que Él es un Dios, hermanos, de integridad. En lo que el apóstol habla de esos textos que hemos dado lectura, Pablo resalta 3 términos que son simples, hermanos, en lo que es la teología, para que usted pueda entender, hermanos, o comprender lo que es el amor de Dios. La primera de ellas es su justicia. La segunda de ellas, hermanos, es su misericordia. Y la tercera de ellas, hermanos, es su gracia. ¿Qué quiere decir, hermanos, su justicia? Quiere decir, hermanos, que ese castigo, hermanos, es merecido. Allí cuando Él, hermanos, fue clavado, allí está Él aplicando su justicia. Él quiere decir con eso, el castigo es merecido. Misericordia, hermano, ¿sabe qué quiere decir? Es excepción, hermanos, de ese castigo. Excepción, hermanos, de ese castigo. Y la gracia, hermanos, quiere decir, por favor, cuando el castigo es merecido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos reconocido que le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, no le hemos dicho al Señor, Señor, me equivoqué? Señor, yo merezco realmente que tú me castigues. Yo merezco, Señor, que ahora me apliques tu justicia. Yo merezco, Señor, ahora que tú me castigues como tu hijo que soy. Allí, hermano, tú estás reconociendo que mereces el castigo del Dios eterno de Israel. Pero ese reconocimiento que tú estás haciendo es lo que dice en la palabra de la gracia. Ya el Señor ha pagado por ese castigo. Ya el Señor ha pagado. Por eso es que todos los años, hermanos, muchas congregaciones resaltan lo que es la pasión de Cristo. Y es para resaltar, hermanos, tanto la justicia como la misericordia, como la gracia, hermanos, de nuestro Dios. ¿Sabe? Dios, hermanos, está lleno de estos 3 términos simples. Si tan solo, hermanos, quieres ver cuánto Jesús te ama, primeramente, velo en la cruz del Calvario. Velo por un momento. Nosotros como familia muchas veces
Nos encanta para este tiempo sentarnos como familia y ver películas que nos ministren. Por ejemplo, ayer estábamos viendo la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y me llamaba la atención, ¿verdad?, cómo Dios llamaba la atención de Moisés. Y así como Dios llamó la atención de Moisés, hermanos, también Dios a través de esta palabra puede llamar tu atención también. Ese sacrificio que Jesús, hermanos, hizo en la cruz del Calvario, Él está, hermanos, haciendo verte que la deuda de ese pecado que tú tienes ha sido pagada, hermanos, por completo. No ha quedado, hermanos, balance alguno. Gloria a Dios, hermanos, porque a través de ese sacrificio, hermanos, la ira de Dios sobre el pecado ha sido hermanos, satisfecha. Acordémonos que en los tiempos, hermanos, de la antigüedad, el pueblo de Israel, hermanos, cada año hacía un sacrificio de una víctima. Siempre ellos sacrificaban, hermanos, lo que era un cordero. Ese cordero, hermanos, ellos lo sacrificaban con el objetivo de quitarle la vida a esa víctima y que esa sangre pudiera tapar, pudiera ocultar, hermanos, el pecado, hermanos, de aquella persona. Pero nuestro Cordero, hermanos, nuestro amado Mesías, como dijo Juan el Bautista, he aquí, dice, el Cordero que quita, dice, el pecado del mundo. Él, hermanos, no tiene que ser sacrificado cada año, hermanos, para poder ser, hermanos, eliminado de raíz, hermanos, ese pecado que llevamos dentro de nosotros, está implantado en nuestros genes, hermanos. Si pecar a nadie le cuesta, hermanos. Hacer lo bueno es lo que más nos dificulta a cada uno de sus hijos. Pero a pesar de eso, hermanos, el amor de Dios por la gente ha sido hermanos, expresada. Y ahora, hermanos, usted y yo tenemos esa paz con el Señor. Que Dios, hermanos, nos colma de sus bendiciones. Por eso es, hermanos, que si tú hiciste algo malo el día de ayer, no sigas en esa etapa, porque su palabra dice en el libro de Eclesiastés que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy es una buena oportunidad para que tú pidas perdón. Hoy es una buena oportunidad para que tú te humilles delante del Señor y le puedas decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por este pecado, por estos pecados, Señor, por todo esto, Señor, que yo he cometido. Ayúdame, Señor, ten misericordia. Y el tercero, hermano, ¿por qué Jesús escogió morir por ti? Es para poder proveer, hermanos, el único camino, hermanos, que es a la salvación. ¿Cuántas, óyeme bien, caminos hay en el mundo? Una persona me hacía la pregunta que ¿por qué tanta religión había? Quiero decirles, hermanos, que las religiones son muchas. Hay muchas religiones en todo el mundo. Pero yo siempre he dicho que la religión es una palabra, hermanos, que proviene de una raíz latina, hermanos, que significa religare, significa unificar o unir, hermanos, a través de la práctica de una religión, hermanos, el acercamiento de una persona, hermanos, a la convivencia de ese creador. Quiere decir que la parte de la religión, hermanos, nos hace, hermanos, unirnos a través de ella, hermanos, en el camino del Señor. Es la práctica, hermanos. Si alguien le dice a usted: ¿usted es bien religioso? Sí, yo soy bien religioso, diga usted. Porque si no tuviera yo esa religiosidad, yo no buscara a través de una actividad que una independiente religión está utilizando esta actividad religiosa para que yo me pueda acercar
a ese creador. Yo siempre me preguntaba que por qué la Iglesia Católica hacía esto, ¿verdad? Yo me pongo a imaginar, hermanos, que si esto no se hubiese repetido año con año, hermanos, ya mucha gente, hermanos, hubiera olvidado lo que fue la muerte y resurrección, hermanos, de nuestro amado Mesías. ¿Sabe, hermanos? Ayer mi hermana me mostraba, ¿verdad?, en su teléfono, cómo estaban las playas, hermanos, en El Salvador. Y especialmente, hermanos, una de ellas, que es el Majahual. Hermanos, estaba así, mire, estaba llenísima. Se podría usted imaginar, hermanos, supuestamente es una semana que la gente, ¿verdad?, tiene que reflexionar, tiene que meditar, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Imagínese usted, pero cuánta gente, hermano, en la playa, que supuestamente, hermanos, esto, ¿verdad?, lo hace la Iglesia Católica, hermanos, año con año, ¿verdad? Pero imagínese usted cuánta gente, hermanos, en las playas. Cuánta gente, hermanos, tratando, ¿verdad?, de buscar, hermano, el tratar de desestresarse. Y la gente no se pone a pensar que en las vacaciones, hermano, es cuando más gente muere. Mucha gente, hermano, como le dije al principio de este video, cuántas cosas se han dado, hermano. Cuántas cosas, hermano. Por ir, imagínense la noticia que le decía yo, ¿verdad?, que una familia había llevado a su hijo a la playa para, supuestamente, hermanos, para celebrar que el niño había vencido el COVID. Y miren, ahogado, murió el niño. No murió en la pandemia, hermano, pero imagínese usted cuánta gente, hermanos, lamentablemente ha perdido un ser querido. Cuando esté enfermo la persona, hermano, ahí está, Señor, ayúdame, Señor, tenga misericordia, hermano, ore, hermana, ore. Ay, hermano, se nos muere, que aquí, que allá. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿y por qué la gente, cuando ya está sana, hermanos, desaparece de la casa de Dios? No debería ser al revés, hermano, de que deberían demostrarnos la gratitud y el agradecimiento, hermanos, a nuestro amado Mesías. Pero a veces, hermanos, nos comportamos como aquellos, ¿verdad?, que eran judíos, ¿verdad?, y eran samaritanos. Los 10 que el Señor sanó, ¿verdad?, de lepra. Habían 10 personas, hermanos, que 9 eran judías y 1 era samaritano, hermano. Y el Señor solamente les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad?, y presenten la ofrenda, ¿verdad? Y cuando ellos caminaron en fe, hermanos, se dieron cuenta, ¿verdad?, que ya estaban limpios, hermanos. Pero dice que de los 10, hermanos, solamente llegó uno, hermanos, a darle gracias, a decirle, Señor, gracias, gracias porque me sanaste. ¿Cuántos de esos agradecidos, hermanos, han ido a darle gracias a Dios? ¿Cuántos de esos, hermanos, no han aparecido, hermanos, en la casa del Señor? La mayoría, hermanos, han estado allí en la playa, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros, pues, a nosotros nos hubiese gustado, hermanos, estar, ¿verdad?, ahora en la casa del Señor, pero lamentablemente, pues, por fuerza mayor, ¿verdad?, no pudimos estar ahora. Pero cómo yo hubiese querido, hermanos, estar en la casa de mi Padre. Créanme, me hubiese gustado, me hubiese encantado, hermanos. Para otras personas, a lo mejor, hermanos, ¿para qué se va a abrir nuevamente la iglesia, verdad? Pero no, hermanos. Por eso es que Jesús, hermanos, escogió morir. Y Él escogió, hermanos, morir fue para proveer, hermanos, el único camino a la salvación.
Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En una religión, hermanos, si no le presentan a Jesús como el medio, hermanos, de salvación, hermanos, sálgase de esa religión, hermanos. Sálgase. Porque toda religión, hermanos, para mí es como un autobús que tiene que llevarme a una dirección en específico. Si esa religión, hermanos, no me lleva a ese camino que yo busco, hermanos, pues mejor me salgo. En estos tiempos, hermanos, de tanta diversidad de religión, es fácil pensar y creer que hay muchos caminos hacia Dios, o que todos los caminos, hermanos, llegan a Dios. Mas sin embargo, hermanos, en el jardín de Getsemaní, Jesús agonizaba. Y él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que hizo nuestro amado Mesías. Él, hermanos, era y es el único camino, hermanos, a la salvación. La gente, hermanos, puede decir, pudiera ser salva para vivir una nueva vida o por seguir una religión o una tradición. Jesús, hermanos, no debió haber muerto, pero no existe otra manera, hermanos. Él es el único camino, la única verdad. Él, hermanos, es el único que puede ofrecer, hermanos, vida. Y vida, hermanos, en abundancia. Cuando usted y yo confiamos en que fue la muerte de Cristo en la cruz la que nos salvó y no nuestras obras, entonces, hermanos, se nos promete perdón de nuestros pecados. Tanto aquellos pecados pasados como estos pecados que son presentes y aquellos pecados, hermanos, que son futuros. Se nos promete, hermanos, vida eterna. No es a través, hermanos, de nuestras obras que nosotros adquirimos la salvación. La Biblia dice que a donde el pecado abunda, hermanos, sobreabunda la gracia. Y la Biblia dice también que Dios no puede ser burlado. Parece ser, hermanos, que Dios usa formas únicas para advertirnos y para atraernos, hermanos, hacia Él antes de que sea, hermanos, demasiado tarde. Recuerde que Jesús murió y Él escogió, hermanos, morir una muerte que pagaría, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanos, lo único que tú tienes que hacer es tomar una decisión por Él. Escucha lo que Jesús te dice en Juan capítulo 16, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Así de que, hermanos, ánimo. Ánimo. Nunca es tarde para buscar la senda antigua. Ahora tú la puedes buscar. Ahora tú la puedes encontrar. Busca a Jesús. Búscalo. Dios está siempre con sus brazos extendidos para nuevamente abrazarte y decirte, aquí estás, hijo, aquí estás, hija. Le animo a que busque el camino del Señor. Que el Señor le bendiga. Pase una bonita mañana y una bonita tarde. Que disfrute con su familia, en el nombre del Señor. Bendiciones.